Cuando Clara murió, Tomás siguió sirviéndole café. Todas las mañanas, a las 8, una taza para él, una para ella. La de Clara siempre con un poco de leche, 2 cucharadas de azúcar y ese vapor que parecía moverse distinto, como si esperara. Durante las primeras semanas, Tomás hablaba en voz alta, por costumbre. Hoy llovió otra vez. Silencio. Tu planta está floreciendo, ¿ves? Más silencio. Pero el día 42 algo cambió. Se sentó frente a la taza de Clara y al mirarla sintió, no pensó, sintió que alguien lo estaba mirando de vuelta. Fue un segundo, una vibración en el aire, como si el mundo respirara desde otro lado. Esa noche soñó con ella. Clara estaba en el jardín, de espaldas, cortando lavanda. Sin voltear dijo, «Sigo aquí». Tomás despertó con lágrimas en los ojos y una pregunta que no lo dejaría dormir por meses. ¿Era solo su cerebro procesando el duelo? ¿O Clara realmente le hablaba desde algún lugar? Intentó racionalizarlo. Buscó estudios sobre sueños lúcidos, sinapsis y memoria emocional. El cerebro, decía la ciencia, repite lo que ama para no perderlo. Pero en el fondo algo se resistía a esa explicación. No era que creyera en fantasmas, era que no soportaba pensar que el amor pudiera borrarse tan fácil. Esa mañana volvió a preparar 2 tazas, una para él, una para ella, y al levantar la suya, dijo en voz baja, «Por si acaso», porque tal vez todos, ateos, creyentes, escépticos o místicos, hacemos lo mismo sin admitirlo. Dejamos un lugar en la mesa, una vela encendida, una foto que no guardamos, un «por si acaso» colgado en el alma. Un gesto minúsculo que dice, «No sé si estás, pero si estás, quiero que sepas que aún te pienso». Y quizás eso es lo más humano de todo. Creer no porque tengamos pruebas, sino porque, de alguna forma misteriosa, intuir que el amor no se disuelve tan fácil. Nadie sabe si Clara seguía ahí o si Tomás hablaba con una memoria atrapada en su propio cerebro. Pero el gesto de preparar 2 tazas no era locura, era filosofía encarnada. Una forma doméstica de responder la pregunta que todos, desde el primer funeral de la historia, hemos hecho. ¿De verdad todo termina aquí? Blaise Pascal lo habría entendido. Él decía que creer en la vida después de la muerte era una apuesta inevitable. Si existe, ganas todo. Si no, no pierdes nada. Pero detrás de su cálculo matemático había algo más que estrategia, una esperanza irreductible. Creer no es solo consuelo, es un acto de coraje frente a lo incomprobable. Freud, en cambio, fue más brutal. Para él, el más allá es un refugio simbólico. El padre que no muere, la promesa de que el amor no se extingue, el alivio ante el vacío. El cielo, diría Freud, no está arriba, sino en el inconsciente colectivo que no soporta la orfandad. Inventamos la inmortalidad para no quedar solos. Nietzsche lo volteó todo. Acusó al cristianismo y a las religiones de inventar un más allá para negar la vida presente. Cada promesa de eternidad, decía, nos distrae del milagro de estar aquí. Muertos en vida, los llamó, los que esperan el paraíso y se pierden la tierra. Y sin embargo, otros pensadores, Platón, Buda, Jung, nunca pudieron renunciar del todo a la intuición de que algo sigue. Platón creía que el alma recuerda lo que aprendió antes de nacer. Buda decía que la conciencia cambia de forma, pero no desaparece. La energía se recicla en deseo y acción. Y Jung hablaba de la psique colectiva, un océano de símbolos donde nada se pierde, solo se transforma. La ciencia moderna, curiosamente, se acerca al mismo abismo. La energía no se destruye, la información tampoco. Entonces, ¿y si la conciencia fuera una forma de información más? Quizás el problema no sea si hay algo después de la muerte, sino que todavía no tenemos el lenguaje para entender lo que sigue. Incluso el más escéptico, cuando entierra a alguien que ama, mira al cielo
No sabe por qué ni qué espera ver, pero lo hace, porque hay algo en la muerte que activa un código antiguo en el alma. La sospecha de que esto no puede ser todo. Durante milenios, los humanos han inventado relatos para justificar esa intuición. Los egipcios construyeron pirámides como escaleras al sol. Los griegos imaginaron almas cruzando el río Lete, bebiendo olvido para poder renacer. Los mayas hablaron de un inframundo donde la muerte era solo tránsito. Y en todos los mitos, una idea persistía. Morir no es desaparecer, sino transformarse. Hoy lo llamamos energía. Decimos, nada se destruye, todo se transforma. Pero el impulso es el mismo que movía al sacerdote egipcio o al chamán andino. Solo cambiamos las palabras sagradas por vocabulario técnico. La física cuántica, con su lenguaje enigmático, alimenta otra clase de fe. La información del universo no se pierde. La materia es energía condensada. La conciencia podría ser un campo que aún no entendemos. Algunos científicos, como Penrose o Bohm, se atrevieron a insinuarlo. Tal vez la mente no se origina en el cerebro, sino que el cerebro es solo una antena que la sintoniza. Si eso fuera cierto, morir sería como apagar el receptor, pero no la señal. Claro, no hay pruebas, solo correlaciones, intuiciones, testimonios. Pero a veces, lo que insistimos en llamar superstición es simplemente conocimiento que aún no tiene método. Y entonces, vuelve Tomás. Sigue preparando 2 tazas. No porque crea en milagros, sino porque le resulta imposible aceptar que el amor obedece las leyes de la entropía. Quizás esa es la pista más importante. No creemos por debilidad, sino porque algo en nosotros se resiste a pensar que la ternura pueda morir. Camus diría que esa rebelión ya es sagrada. Creer, aunque no sepamos. Esperar, aunque no veamos. Hablar, aunque no respondan. Esa obstinación es la chispa que nos mantiene vivos incluso frente al silencio del cosmos. Tal vez no sabemos si hay vida después de la muerte, pero sí sabemos que, mientras seguimos preguntando, la muerte no logra tener la última palabra. Habla con tus muertos, aunque no respondan. No es locura, es memoria activa. Cuando pronuncias el nombre de alguien que se fue, algo en ti lo mantiene vibrando. La psicología lo llama continuidad simbólica del vínculo. La filosofía lo llamaría persistencia del ser en el recuerdo. Hablar con los muertos no es negar su ausencia, es reconocer que su presencia cambió tu estructura. Las personas no mueren del todo, dejan pliegues en la conciencia que siguen respirando dentro de ti. Cada vez que dices, él me enseñó eso, algo renace. Acepta no saber y haz de esa ignorancia un altar. El deseo de comprender lo incomprensible no es debilidad, es la fuente del pensamiento humano. Ninguna cultura, ninguna ciencia ha podido responder con certeza qué ocurre después, y tal vez no deba hacerlo. El misterio no es un error del universo, es su respiración. Permítete vivir sin resolverlo todo. No tener respuestas puede ser la forma más honesta de fe. Vive como si el más allá fuera aquí. Si de verdad crees que hay continuidad, empieza a comportarte como si ya formaras parte de ella. Cuida la huella que dejas. Cada gesto, cada palabra, cada acto de bondad o crueldad es energía que seguirá caminando. No se trata de moralismo, sino de coherencia cósmica. Si algo sobrevive, que sea lo mejor de ti. Y si no sobrevive nada, que al menos el instante haya valido. Crea tus propios rituales de permanencia. Las religiones nacieron de la necesidad de decirle algo a la muerte. No necesitas templos ni dogmas, necesitas símbolos. Escribir una carta, encender una vela, plantar un árbol, repetir una frase. Son pequeños puentes entre el mundo visible y el invisible. El ritual no invoca fantasmas, invoca significado.
Y el significado, a veces, es la única forma de eternidad que tenemos. No quieras probar, solo percibir. Lo invisible no se demuestra, se siente. No porque sea místico, sino porque pertenece a un lenguaje que la lógica no traduce. ¿Nunca has sentido que alguien te mira cuando estás solo? ¿O que un recuerdo llega justo en el momento en que lo necesitas? No sabemos si eso es energía, azar o memoria, pero lo cierto es que te acompaña. Quizás la vida después de la muerte no está allá lejos, sino aquí mismo, respirando a través de tus intuiciones. Deja de exigir pruebas y empieza a escuchar lo que el misterio te está susurrando. Creer no es firmar un contrato con el cielo. Es aceptar que lo eterno puede manifestarse en lo más simple. Un olor, una canción, una taza de café servida para quien ya no vuelve. La fe no está peleada con la razón. La fe es la forma más racional de no volverte cínico ante lo que no entiendes. Y si el universo guarda secretos, que al menos te encuentre con los ojos abiertos y el alma dispuesta. Tal vez nunca sabremos si hay vida después de la muerte, pero sí sabemos que hay amor después de la ausencia, luz después del duelo y memoria después del olvido. Quizás eso ya sea una forma de eternidad, porque la muerte en realidad no corta los vínculos, los cambia de idioma. Deja de hablarse con palabras y empieza a hablarse con intuiciones, con coincidencias, con silencios que de pronto se sienten llenos. El misterio no necesita respuesta, necesita presencia. Y la presencia no es ver, sino sentir que algo, alguien, todavía responde cuando piensas en él. Así que si alguna vez dudas, hazlo con ternura. Sírvele café al recuerdo, habla con tus muertos, agradece a lo invisible. No porque sepas que siguen aquí, sino porque algo en ti se niega a creer que el amor tenga fecha de caducidad. Explora más sobre la conciencia, el alma y el arte de habitar el misterio en los otros canales de Astronauta Estudios. Meditaciones para conectar con lo invisible dentro de ti. Psicología para aprender a transitar el duelo. Y ambientes sonoros para acompañar ese silencio que también respira. Explora más contenidos de la colección de bienestar de Astronauta Estudios. Astronauta Studios.